Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Yarek Duque y vengo en representación del broker XM para contarles cómo el blockchain va a revolucionar los mercados financieros. Pongámonos un poco en contexto, hablemos de lo que está sucediendo o de lo que viene sucediendo desde hace más o menos 4 o 5 años, cuando en boca de todos empezó a sonar la palabra criptomoneda. Detrás de las criptomonedas, por supuesto, venía el blockchain. Pero ¿de qué se trata todo esto? Básicamente empezó a tener popularidad a nivel mundial todo el sistema de libro, como se conoce técnicamente, ¿cierto? Empezó a tener popularidad debido a que las criptomonedas empezaron a ascender, específicamente el Bitcoin, en términos de precio. Todo el mundo vio como una fuente de especulación muy importante este nuevo activo, por así decirlo. Pero también se empezaron a tejer muchas teorías especulativas, como por ejemplo que las criptomonedas podrían llegar a reemplazar al dinero tradicional. También se llegó a plantear que los bancos centrales, también los bancos comerciales, podrían entrar en una campaña de desprestigio de criptomonedas para bloquearlas como tal en aras de evitar su auge. Sin embargo, vimos que ese era un pensamiento muy tipo monopolio, muy tipo oligopolio, un pensamiento que trata de bloquear a toda costa su negocio para protegerlo. Resulta que el capitalismo funciona muy diferente. La base del capitalismo es la competencia. Por esta razón, lo que vimos fue algo muy diferente. Las criptomonedas prosperaron a tal punto que dejaron de ser atractivas. Por así decirlo, cualquier persona podía emitir su propia moneda esperando que tuviera la misma popularidad que el Bitcoin. Eso, pues, como ustedes saben, no es posible. No todas las criptomonedas van a tener esa acogida o ese éxito que tuvo el Bitcoin como tal, y el negocio en sí empezó a perder bastante atención. Sin embargo, el tema de los bancos o las conspiraciones que muchos esperaban respecto a estos nuevos activos no sucedió de esa manera. Como la base del capitalismo, de una u otra forma, más que la base, uno de los elementos que lo caracteriza es la competencia. Los bancos centrales y los bancos comerciales empezaron a desarrollar sus propios programas de blockchain. Es decir, en lugar de bloquearlo, lo adoptaron dentro de sus procesos, o por lo menos están invirtiendo bastante para llegar a implementarlo. Esto es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta con el blockchain. ¿Cómo podemos nosotros entender que efectivamente los mercados financieros tradicionales le están dando esa aceptación de la que estoy hablando? Pues vamos a ir a ver algunos foros importantes, como lo es el foro de Davos o el World Economic Forum, que en este momento está empezando a, digámoslo así, a fomentar el conocimiento en términos de blockchain para que muchas instituciones financieras alrededor del mundo lo puedan implementar. Y esto va a tener un cambio muy importante en términos de los mercados que no hemos visto desde el acuerdo de Bretton Woods en New Hampshire en 1944, cuando se indexó el dólar al oro y las demás divisas al dólar, ¿no? Ahí comienza básicamente lo que es el mercado de divisas que conocemos hoy. Así que imagínense el impacto que está teniendo el blockchain en la actualidad. Hablemos primero de los beneficios macroeconómicos que puede tener la revolución del blockchain dentro de los mercados financieros. Primero, vamos a ver una reducción muy importante de los costos. Esto, sin lugar a dudas, es una oportunidad para muchos países, sobre todo para Latinoamérica, que tenemos costos transaccionales tan altos y que tenemos una baja inclusión de nuestra sociedad dentro de los mercados financieros. Es decir, la mayoría de las personas no tiene una cuenta de ahorros, no tiene una tarjeta de crédito, una cuenta corriente, etcétera. Esto puede plantear sin lugar a duda una oportunidad muy grande para todos nosotros en términos de bancarización. Se van a reducir los costos y van a permitir
hacer más competitivos los servicios financieros para llegar cada vez a más personas. Eso también tiene mucho que ver con lo que hacemos, por ejemplo, nosotros en XM. Prestamos servicios de intermediación financiera en lo que son acciones, CFDs y divisas. En ese sentido, veríamos que tanto los spreads como las comisiones, por ejemplo, de las acciones, se verían reducidas y le permitirían, por supuesto, aún más acceso a las personas naturales. Eso es como lo que ustedes tienen que tener en cuenta con respecto a la ventaja de la reducción de costos. También vamos a ver que se elimina la posibilidad de fraudes y errores. Tengamos en cuenta que hoy en día en los mercados financieros, en un banco, solo piensen en un banco, siempre en cualquier transacción se involucra bastantes personas. Las personas tenemos la facilidad de cometer errores. Hoy en día, bueno, no errores como tal, y por otro lado también estamos hablando de fraudes, ¿no? Se pueden impostar las firmas, se pueden hacer robar las claves, etcétera. Digamos que en este sentido el blockchain, al eliminar intermediarios humanos, al reemplazarlos por procesos automatizados, nos va a permitir eliminar el fraude y también reducir considerablemente la cantidad de errores que se pueden llegar a cometer en los mercados. Otra de las ventajas grandes que sin lugar a duda tiene el blockchain o que nos ofrece para el futuro. También vamos a ver que aumenta la seguridad contra los ataques informáticos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero hablar de una de las esencias de lo que es el blockchain hoy en día. Estoy hablando de la descentralización. Si quiero ir un poco atrás en la historia y hablarles algo muy ligero, por supuesto, de lo que fue la Guerra Fría. Muchos quieren ver la Guerra Fría desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político, bueno, desde diferentes perspectivas, pero dentro de lo que a mí me interesa explicarles a ustedes, quiero hacer énfasis en dos cosas. El modelo comunista fue un modelo centralizado. El modelo capitalista fue un modelo descentralizado. La gran lección que podría dejarnos la Guerra Fría como tal es que los modelos descentralizados son muchísimo más eficientes. Es decir, en este momento estoy hablando de blockchain en términos de seguridad, que su descentralización nos permite pues tener transacciones más seguras. Sin embargo, quiero resaltar que el blockchain le va a incluir esa eficiencia a los mercados financieros como tal, que es aumentar su descentralización. Estoy hablando, y en algún punto les mencioné el acuerdo de Bretton Woods. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos ocurrieron reformas muy importantes alrededor de los años 70, alrededor del año 1976 más o menos, que permitieron la descentralización de los mercados financieros, que permitieron su interconexión para que pudieran alimentar la liquidez como tal. Ahora estamos viendo con el blockchain una revolución que nos va a permitir tomar todos esos procesos de interconexión que teníamos con los mercados y hacerlos aún más eficientes gracias a la incorporación de la descentralización en las transacciones de una manera más micro, de una manera más pequeña, gracias por supuesto a las ventajas que nos dan la tecnología. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que la descentralización va a mejorar la eficiencia de todos los procesos financieros. Vamos a tener grandes cambios con respecto a lo que son las transacciones. Probablemente nosotros como tal, lo único que vamos a darnos cuenta es que las transacciones van a ser más rápidas. Ustedes van a empezar a ver que con la adaptación de estas tecnologías, los procesos van a ser casi inmediatos. Esto es una de las grandes ventajas que vamos a ver también en los mercados. Uno de los productos que ofrecemos en el broker o los servicios de intermediación que ofrecemos es en las acciones, ¿no? Para que ustedes sepan, todas nuestras órdenes son ejecutadas y más del 99% son ejecutadas en menos de un segundo. Sin embargo, con estos temas que estamos hablando en este momento, con el blockchain como tal, vamos a ver que esa velocidad y esa eficiencia puede aumentar. ¿Por qué no? En el futuro, en el mediano plazo, podría ser
una ejecución de menos de un segundo del 100% de las transacciones. Esto es algo que estamos viendo y que nos interesa muchísimo a nivel de los clientes, ofrecerles muchísima velocidad, y creemos que el camino puede ser, sin lugar a duda, mejorar nuestra infraestructura tecnológica más adelante, como ya están empezando a hacer muchas otras empresas reconocidas de intermediación financiera y también de bancos comerciales, como lo son Goldman Sachs, JP Morgan, el BBVA, el Banco Santander. Todos estos bancos, entre otros, tienen ya programas actualmente donde están ofreciendo el blockchain. Pero no es solo eso en donde vemos mejoría o oportunidades de negocio realmente, no solo en la forma de mejorar nuestros servicios financieros, sino también en cómo vamos a obtener los inversionistas la información de las empresas. Vean, a nivel de control interno, el blockchain mejora muchísimo las oportunidades para digámoslo así, la sección de riesgo o por así decirlo, el departamento de riesgo de cada empresa. Vamos a ver primero que a nivel de contabilidad hay una autovalidación de subpartidas en términos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Esto va a tener, sin lugar a duda, un efecto en la planeación de la liquidez de todas las empresas. Vamos a ver que hay consolidación, o va a existir consolidación entre digamos, entre los reportes contables de las empresas. Eso nos va a dar a nosotros, los inversionistas, como tal, transparencia respecto a los datos que estamos viendo. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, que nos vuelva a suceder algo tipo Enron. Les recomiendo, si no saben qué sucedió con Enron, búsquenlo a nivel de contabilidad, por supuesto, fraude contable. Eso es lo que sucedió, y con este tipo de sistemas vamos a evitar gran parte de eso. Vamos también a ver integración en Order to Cash and Procure to Pay. Nuevamente estamos buscando eficiencia dentro de la liquidez de la empresa y el capital de trabajo. Esto es algo muy importante a nivel microeconómico, y eso también nos va a permitir a nosotros ver que las empresas que incorporen el blockchain dentro de su contabilidad van a ser empresas que van a poder crecer más rápido y, sin lugar a duda, van a ser inversiones atractivas para todos nosotros. Vamos a ver que van a haber detección de fraude y riesgo gracias a, como les decía o les comentaba en la sección anterior, gracias a que el blockchain descentraliza el proceso y nos permite, digamos, retirar la intermediación de las personas, ¿no? Es un proceso más automático, más automatizado. Eso es algo muy importante. Con respecto a la planeación de capital y la gestión del rendimiento, vamos a tener también una ventaja sobre otras compañías que no usen blockchain. Es decir, ustedes van a poder incorporar, si tienen empresas, el blockchain como parte de sus procesos de planeación financiera. Como tal, lo que estamos viendo son muchas ventajas en términos de análisis, control, disminución de riesgos, optimización de capital. Realmente las posibilidades que está abriendo el blockchain, y no solo en términos de transacciones bancarias, sino para las empresas, son gigantescas, ¿no? También el ciclo de riesgos, las estacionalidades de algunos negocios, como podrían serlo las aerolíneas, los hoteles, etcétera, también se pueden controlar un poco mejor mediante el uso de esta tecnología. El financiamiento, es decir, la deuda como tal, y también un poco la optimización con lo que es el financiamiento hacia proveedores, y por supuesto la mejora en los ciclos de efectivo. Vamos a ver que las empresas, ojo, y esto sí es bien importante para que lo tengan en cuenta, las empresas que incorporen el blockchain dentro de su operativa van a empezar a evolucionar y a crecer más rápido, van a disponer de mayor efectivo y van a tener un control más fuerte de las finanzas. Sin embargo, también nos van a ofrecer información más transparente para que la podamos incluir en nuestros portafolios. Otra de las grandes ventajas que vamos a ver con el blockchain es que nos permite, o nos va a permitir en el futuro, atacar la corrupción. Cuando ya empezamos a ver instituciones financieras, bancos centrales, gobiernos usando el blockchain, creo que vamos a ver un mayor control sobre las transacciones. Vamos a ver que, por ejemplo, el Estado hace transacciones
si incorporara el sistema de blockchain, haría transacciones que todos podríamos verificar, que todos podríamos ver, y eso nos ayudaría sin lugar a duda a combatir la corrupción. También hay otra forma en la que se puede llegar a esto. Muchos de los negocios ilegales que ustedes ven hoy en día trabajan con efectivo, principalmente porque hay una excusa para que las personas no se bancaricen y son los costos transaccionales. Seguro usted que me está viendo en este momento se ha quejado 1000 veces con su banco porque le descuenta cuotas de manejo, porque les descuenta dinero por retirar de los cajeros, bueno, etcétera. Probablemente, sobre todo en estos días en que estamos viendo muchas crisis, han habido algunos abusos por parte de los bancos. Una de las cosas que mejora el blockchain son los costos transaccionales, como ya les había comentado, y esto va a permitir mayor inclusión financiera de la sociedad. Entre más personas estén bancarizadas, es más difícil que la ilegalidad prospere, y además de eso, si están bajo un sistema de blockchain, vamos a poder tener un control mayor de las transacciones que se están haciendo, y de paso nos vamos a quedar con el tema de la seguridad. Van a disminuir los fraudes financieros. Como ya les había comentado, es muy difícil para un hacker intentar atacar usuario por usuario. Generalmente los hackers tratan de ir a las bases de datos centralizadas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en términos de transparencia y de compartir básicamente la información, que yo creo que es lo que más necesitamos los países que vivimos azotados por la corrupción, un sistema que nos permite vigilar centavo a centavo cómo se gastan nuestros impuestos. Es muy difícil que una criptomoneda en el futuro compita contra una moneda emitida por un banco central desde el blockchain. Imagínense cuál es la diferencia. En este momento vemos que las cripto son más transparentes, son libres, etcétera, pero no tienen como ese respaldo de una economía en sí. Mientras que los bancos centrales empezaron a invertir en adoptar el blockchain como tal para incorporar lo que es el dinero digital. De por sí ya teníamos un concepto de dinero digital antes de las criptos, pero ahora estamos viendo cómo los bancos centrales asimilan toda la tecnología que están usando las criptomonedas y le agregan o le dan el valor agregado, que es el respaldo de la economía de un país, para poder negociar con estas divisas. Entonces ustedes próximamente van a ver euro, van a ver dólar, van a ver yen trabajando con blockchain como tal. Y eso también, ojo, también abre unos riesgos muy importantes. Y es que hoy en día, y eso lo conocimos en una entrevista de la CNBC en meses anteriores, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, a cargo del señor Jerome Powell, vimos cómo empezaron a imprimir dinero digital. Técnicamente no es una impresión, técnicamente es una emisión de dinero digital para impulsar la economía en términos de la crisis del coronavirus. Es decir, el riesgo que se abre también es que se va a hacer tan eficiente la creación de dinero que los bancos centrales podrían llegar a inundar los mercados de dinero. Pero ahí hay un tema muy importante que hay que tener en cuenta. A pesar de que o haciendo el contraste histórico, antes el dinero vivía respaldado por lo que eran los metales preciosos. Hoy en día el dinero vive respaldado por la confianza que tiene la sociedad sobre sus países y sobre sus economías. De ahí que el dólar sea en teoría más confiable que lo que puede hacer el peso colombiano, el peso mexicano, el peso chileno, etcétera, porque la gente tiene un poco más de confianza sobre lo que es Estados Unidos. Y no, ojo, como algunos quieren plantear a veces, que las monedas están respaldadas 100% por la economía. Eso no es tan cierto. Cuando analizamos la economía estadounidense, vemos el PIB como tal, no podemos decir que el dólar está 100% respaldado por todo el PIB de los Estados Unidos. Recordemos que en estos momentos ellos deben el 90% de su PIB. Es decir, que podemos hablar de que un respaldo real frente al dinero que ellos emiten es solo un 10% de la economía. El otro 90% lo deben a sus acreedores, que en este caso en su mayoría es China, y viceversa. La deuda china también
la tiene en una parte los Estados Unidos. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que el dinero es una relación de confianza y creo que la transparencia que están buscando los bancos centrales alrededor de incorporar el blockchain como tal nos va a dar digamos, un salto monumental respecto a esa transparencia y a esa confianza que las monedas o el dinero actualmente nos da. Quiero comentarles que el broker XM también es partidario de la descentralización y se mueve en uno de los mercados más grandes al nivel mundial. Nosotros empezamos trabajando en el mercado de divisas, que es un mercado que actualmente mueve alrededor de 7.5 billones de dólares. Como les estaba comentando, el volumen y la descentralización reduce los costos. Esto quiere decir que si usted quiere empezar a explorar los mercados financieros con nosotros, es decir, empezar a negociar acciones, empezar a negociar CFDs y divisas, recuerde que puede empezar con tan solo $5. Con $5 usted puede abrir una cuenta en el broker XM y conocer los mercados financieros y ver cómo funcionan todas estas transacciones que poco a poco les he mencionado, cómo funcionan las acciones, los CFDs de acciones, las mismas divisas. Aquí con $5 lo puede ver y también recuerda que tiene un bono introductorio de $30 que le da el broker solo para que explore los mercados. Yo les digo algo, entren, abran su cuenta, aprovechen los $30, van sin riesgo, el riesgo lo está asumiendo el broker, conózcannos y les aseguro que se van a quedar con nosotros. Les voy a recomendar algunos tips para que se mantengan totalmente actualizados con respecto a lo que está sucediendo con el blockchain como tal. Primero, si usted es una empresa, les recomiendo empezar a buscar socios comerciales que estén trabajando y liderando esta tecnología para que se pueda asesorar y entender cómo la puede implementar en su negocio. Eso es algo muy importante, estar consultando a los expertos y a las empresas que se dedican a la implementación del blockchain. Por otro lado, si usted, además de ser una empresa o tal vez no lo es, tal vez es solo una persona natural que quiere ver hacia dónde va esta tecnología, pues lo que tiene que hacer en este momento es simplemente empezar a investigar en qué procesos y en qué servicios puede encajar muy bien el blockchain. Yo ya les di alguna noción. Tenemos que ir, yo creo que monitoreando está muy bien, ir viendo en internet, creo que es suficiente la evolución de todo este proceso. Cuando ustedes vean que algún banco central o algún foro como el que les comenté, Davos o el World Economic Forum, hagan un anuncio, un evento especial de blockchain, es importante ver que estos organismos multilaterales empiecen a hablar de esta tecnología porque la van a ir implementando. Esto es algo muy importante. Ahora, en términos de riesgos, en la medida que los países van implementando este tipo de tecnologías, ustedes van a ver que salen nuevas leyes como tal y órdenes regulatorias. Entonces, si usted se va a meter por el lado del blockchain, tiene que estar muy pendiente de lo que es el cumplimiento y la regulación en este sentido. Ahora, si usted simplemente está interesado, es una persona natural, no está a nivel empresa, simplemente piense en pequeño. Recuerde que este es un modelo totalmente descentralizado, lo cual le permite llegar desde lo muy micro hasta lo muy macro. Es decir, esto tiene escalabilidad para que lo tengan ahí en cuenta como tal. A nombre de XM quiero agradecerles el habernos sintonizado y esperamos escuchar pronto de todos ustedes. Recuerde, estamos ahí listos para ofrecerles nuestros servicios de intermediación por si están interesados en invertir en los mercados. Muchísimas gracias para todos. Les deseo una feliz tarde y espero que tengan la posibilidad de tener un muy feliz trading.